del CONICET. Doctor, gracias por atendernos acá en Aire de Santa Fe, el programa Pasan Cosas. Adrián lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto hablar con ustedes. Jorge, usted sabe que una de las cuestiones de lo que, por lo menos acá en Santa Fe y en lo que respecta a nosotros, tenemos un ida y vuelta y una llegada muy importante con la gente. La gente nos tiene agendada en el celular, nos manda mensajes constantemente en el WhatsApp de la radio durante prácticamente toda la programación. Y lo que hemos notado, sobre todo en este último tiempo, es una, no sé si decirlo gran, pero al menos una desconfianza en la AstraZeneca. ¿Qué tiene para comentarnos o para decirle hoy a los oyentes en Santa Fe y en toda la región y en toda la bota que nos está escuchando en estos momentos? Bueno, mira, te comento en relación a esta vacuna particular, es una de las 3 vacunas que estamos usando en el país, las otras son Sinopharm y Sputnik. Todas, inclusive esta que es de Oxford y AstraZeneca, son vacunas que se han empleado en millones y millones de personas. Por ejemplo, Reino Unido, básicamente, toda la campaña, salvo algún poquito que hizo con Pfizer, lo hizo con esta vacuna de Oxford AstraZeneca y se usó en muchísimos países y en Argentina ya van varios millones de vacunados. Y lo que ha mostrado en los números, porque hay un seguimiento de las personas vacunadas, son 2 cuestiones. Primero, tremenda seguridad. Es decir, vos te vacunás y no pasa nada, salvo una febrícula, dolor de cabeza, malestar por 24 horas, cosa que se observa con todo el universo de vacunas en general y con aquellas que usamos para enfrentarnos a COVID. Y lo segundo es una tremenda eficacia, también con las otras, es decir, la eficacia de todo el conjunto de vacunas y también Oxford AstraZeneca está en un orden del 80 y pico, 90%. ¿Qué implica este concepto de eficacia que se calcula con una formulita, pero no tiene importancia acá esto? Implica que si vos estás vacunado, tenés al menos 10 veces menos probabilidad de contraer una infección severa respecto del no vacunado. Es decir, que es muy segura y muy efectiva. Entonces, ¿por qué ha surgido este asunto con Oxford AstraZeneca? Porque ha habido reportes de fenómenos trombóticos. Trombóticos es cuando vos tenés las plaquetas, que es un elemento que circula en la sangre, se pegan unas con otras y te taponan un vaso y eso tiene consecuencias sobre el tejido que irriga ese vaso. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Cuál es la incidencia de esos fenómenos trombóticos? Es aproximadamente 1 en 150.000. Es decir, que es tremendamente baja. Mucho más baja que cualquiera de las medicaciones que nosotros tomamos habitualmente, seguidos. Estoy hablando de antibióticos, de antipiréticos, cualquier tipo de medicación. Entonces, la incidencia tan baja es que la mayor parte de los países lo que ha decidido es continuar con la aplicación de Oxford AstraZeneca por seguridad y por eficacia, más allá de reconocer que existe este problema mayormente en mujeres que están entre los 30 y los 55 años. Pero insisto, incluso en este grupo estamos hablando de una incidencia tremendamente baja. Ojo que también hay este tipo de eventos tan raros, también se producen con otras vacunas. Por ejemplo, en Pfizer, ahora que han comenzado a vacunar a jóvenes de entre 12 y 15 años, hay evidencia que también con muy baja frecuencia puede inducirse una cardiopatía mioinflamatoria, inflamación de la membrana externa del corazón, que luego cede con los días y en general no arroja, o cuando hubo problemas de hipersensibilidad o de anafilaxia. Es decir, hay casos, pero esos casos uno le tiene tanta confianza a la vacuna, claro, que llaman mucho la atención y tienen muchísima difusión. Así que cualquiera de las 3 vacunas que estamos aplicando, y ahora van a entrar otras más, ahora entra CanSino y por ahí entran un par más, el problema es vacunarse. El problema es vacunarse y todas las vacunas realmente están andando muy bien. Después le iremos preguntando, doctor, también por sobre todo esta vacuna que va a ingresar y que Santa Fe además ha firmado también un convenio. Santa Fe va a recibir de esta vacuna CanSino. Pero usted, así es. Hay una consulta que en realidad ya en esto, imagínese, usted empezó a hablar de esta en particular y ya los oyentes nos empiezan a preguntar, ¿no? Y hay un oyente y es más, tenemos varias preguntas para usted, pero yo me voy a ir directamente con los oyentes y hay uno que pregunta lo siguiente. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi señora tiene trombofilia y su médico de cabecera no se la recomienda. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, digamos,
Todas las recomendaciones particulares, cuando un paciente tiene una enfermedad de base, la tiene que manejar el médico. Porque dar una opinión sobre eso desde acá, además yo básicamente soy doctor en bioquímica, no soy médico, pero aun cuando fuese un médico, te va a decir que si no examina la historia clínica del paciente, sus antecedentes, no va a poder opinar. Eso lo tiene que decidir el médico, en este caso el médico hematólogo, a ver si encuentra realmente alguna contraindicación en la historia de la trombofilia o le parece que no. No hay una contraindicación genérica ni para Oxford AstraZeneca ni para otras en casos de trombofilia. No existe esa indicación, pero si hay una patología de base siempre es conveniente ir al médico tratante, porque hablar de una patología implica que en 10 personas se manifiesta de forma distinta. Y entonces vía telefónica por una consulta en la radio no podés acercarte realmente a la historia real del paciente. Entonces amerita una consulta. No hay una contraindicación general, pero bueno, quizás el médico tiene algún otro antecedente que le preocupa y prefiere tomar otra decisión. Es difícil contestarlo desde acá. Excelente, excelente. Sí, esto está bueno para que la gente sepa, por ahí cuando tiene alguna duda, primero consultar al médico clínico, claro, ¿no? Es importante esto que decís, porque tenemos que recuperar, aún en el escenario de la pandemia, que es complicado, porque el sector de salud y los médicos, enfermeras, enfermeros, están realmente todos muy complicados con sus tiempos agotados, pero tenemos que recuperar esa institución de confianza que es el médico de familia, el médico al cual le consultás, que porque conoce toda tu historia, entonces él te va a poder recomendar qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Doctor, también con respecto al tema, hago la última de AstraZeneca y después abrimos también con Luciana las otras consultas, pero hay muchos que dicen es la que peor trata, a ver que se me entienda el término, ¿no? A las personas una vez colocadas, ¿no? La que más manifestaciones exactamente. Tiene. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿Es solamente porque le ocurre a tal o determinadas personas? Mira, hay un seguimiento de las personas a nivel de provincia de Buenos Aires y nación, donde se va siguiendo cuáles son los efectos que se denuncian y se denuncian los efectos significativos. Hay gente que experimenta con cualquiera de las vacunas, por ejemplo, cansancio, mucho cansancio, otros dolor de cabeza, otros cierta debilidad muscular y otros realmente se sienten mal, tienen náuseas. Son todas cuestiones que normalmente resuelven en 24 o 48 horas, salvo algún caso muy raro. Entonces, esto es así, pero, por ejemplo, la gente que se vacuna, nosotros seguimos al personal de salud que se vacuna, por ejemplo, con la Sputnik, que es una excelente vacuna también, y también manifiesta este tipo de cuestiones. Y cuando tenemos contacto con gente que se ha vacunado con Pfizer en el exterior y nos consulta, también pasa eso, que a veces tienen fiebre de 39 grados por 24 horas, etcétera. Todo eso cede a las 48 horas. Si no cede a las 48 horas, ya estamos hablando de un caso excepcional que no implica para nada que sea grave. Pero entonces amerita la consulta nuevamente con el médico. Pero el 99% de los casos son realmente síntomas leves que resuelven espontáneamente en 24 o en 48 horas. Bueno, y doctor, esto me parece que la idea de charlar también con usted estaba relacionado con los miedos que surgen por el tema vacunas, ¿no? Y esto también a veces de el tema de los periodos, y en algún momento se habló, por ejemplo, de la Sputnik, si se podía, si había problemas, si se extendía el plazo. Acá, por ejemplo, en Santa Fe, había gente que ahora está cumpliendo los 3 meses desde que se vacunó. Si esto cambia la efectividad, no cambia, ¿qué es lo que pasa? Mirá, lo que vos decís se aplica tanto para Sputnik o como para Oxford AstraZeneca, no para Sinopharm. Sinopharm, la gente que se dio la primera dosis, a las 3-4 semanas tiene que darse la segunda dosis, y la última partida de Sinopharm se usó para eso. Ahora, para Sputnik y para Oxford AstraZeneca, siguiendo la tradición del Reino Unido que hizo esto, se prolonga hasta 3 meses. Esos 3 meses pueden ser en realidad entre 3 y 5 meses para recibir la segunda dosis. Ahora, esa primera dosis a los 3 meses cae, te deja sin protección, o a los 3 meses, si no te la das, después tenés contraindicación para aplicártela a posteriori. No, en absoluto. En absoluto. Entre 3 y 5 meses tenés un nivel de protección muy, muy importante. Y luego sí tenés que darte la segunda dosis, porque la protección conferida por la vacuna tiende a caer. No es que desaparece. Siempre vas a estar muchísimo mejor que uno no vacunado.
pero entonces ya no estamos hablando de que te protegen un 90%, sino por ahí te protegen un 70%, en un 60%, y bueno, entonces ahí tenemos que plantear el refuerzo. Con Oxford AstraZeneca no hay problema porque va a haber ingreso de vacunas, y el segundo componente de Sputnik es un poquito más difícil, aparentemente también va a haber ingresos. Si no llega a haber ingresos y pasa el tiempo y pasa un mes, tenemos otra alternativa que ya se está utilizando en otros países, que es combinar vacunas. Por ejemplo, en Chile están combinando Oxford AstraZeneca y Pfizer, hay estudios donde combinan Oxford AstraZeneca y Sputnik, y vos fíjate, mencionaban ustedes la vacuna CanSino, que es una vacuna de simple dosis. La vacuna CanSino se construye con un adenovirus 5, en el cual se le pone un gen del virus que nos preocupa ahora. Es una estructura muy, muy similar, prácticamente idéntica que el segundo componente de la Sputnik, que también es un adenovirus 5 que incorpora un gen. Así que si llegamos a ver que realmente hay problemas, ojalá que no se plantee, tampoco se crea ninguna situación dramática, porque se están comenzando a combinar vacunas y la verdad que no se ha visto ningún problema. Claro. Ni en seguridad ni en eficacia. Doctor, mire, tengo una comunicación también recién en línea, que es algo muy importante. Hace un par de meses, en febrero exactamente, usted ya había hablado en este medio y había advertido que la gravedad de la segunda ola en el país iba a depender del nivel de la vacunación y de los cuidados. En esa nota estuvo haciéndola con el director del medio, que además tiene el programa de la mañana en la radio, que es Ahora Vengo, que seguramente lo recordará usted. Tengo en línea al señor Luis Mino, que también además aprovechamos que está usted en línea, porque tiene como adelanto, como anticipo, los datos de los números COVID en la provincia de Santa Fe, ya reportados por la provincia como adelanto para comentarnos. Luis, bienvenido a Pasan Cosas, ya te aprovechamos además con el doctor Jorge Hefner, que está en línea con nosotros. Muy breve, doctor. Porque, bueno, nosotros somos los que hicimos la nota desde el teatro. Recuerda usted que lo hicimos con esas pantallas, y que usted estaba muy sorprendido por el trabajo que estábamos haciendo en Santa Fe y para todo el país. Buenas tardes ante todo. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, muy breve. Usted sabe que aquí estábamos con una duda muy grande, qué iba a pasar, porque Colón, al salir campeón, hubo festejos muy importantes, viernes, sábado y domingo. Quizás llegaron a Buenos Aires algunas imágenes, y la gran duda era saber qué iba a pasar con los reportes de este lunes, este martes y este miércoles, que ya cumplían, y usted después me dice si es concreto o no lo que estamos diciendo, 10, 11 y 12, perdón, 11, 12 y 13 días de aquellos. Y siempre se dice que después de 11, 12 y 13 días se puede empezar a ver si realmente impactó o no. Fueron festejos multitudinarios. Aparentemente, porque con los datos de hoy, lo tiro y los dejo a ustedes charlando, Santa Fe tiene en este momento 317 casos hoy, que es prácticamente la misma cifra del día de ayer, un poquito más todavía, pero nada más que muy poco, y un poco menos todavía del lunes, que tuvimos 400 y algo, menos, 100 menos. Rosario tiene 637, sigue ahí arriba. Doy los números de muertos en la provincia, 61, y el número total de infectados sigue en una meseta alta, pero ya no son los 3.000 que teníamos, o 3.200, o 3.400, ahora estamos en 2.236. Estos últimos 10 días han decaído. Yo tiro a esto porque la nota con ustedes es muy importante, pero este dato lo estaba esperando todo Santa Fe, saber si impactaba lo que fueron los festejos de Colón, y hoy están en 317, quiere decir que no ha habido un rebote fuerte, y el resto lo paso después que termine la nota con usted. Los dejo charlando, gracias, doctor, muy amable, muy interesante lo que estaba contando sobre el hacer, si no se llega a tiempo, por ejemplo, con Sputnik, esto que se está haciendo en otros países, con Pfizer y AstraZeneca, así que lo escucho yo también atentamente, quedan los chicos con estos datos que después se los amplío. Adelante, Daniel.
Te mando un saludo. Gracias, Luis, y gracias también al doctor por escuchar y por esperarnos. Somos la radio de las noticias, doctor, y en Aire de Santa Fe las noticias primero siempre. Por eso queríamos adelantar los datos, porque es verdad también lo que comentaba Luis Mino, ¿no? Estamos expectantes y esperando a ver qué es lo que sucede con los datos COVID, porque ha cambiado mucho los datos en estos últimos días también, con lo que fue los números el lunes. Una merma se vio el martes y ahora, bueno, los 317 en el día de hoy para la ciudad de Santa Fe. Volvemos al tema vacunas entonces, a través de lo que le consultaba Luciana. Me quiero quedar con la CanSino, que quizás es una de las vacunas que a ver, hay información, la gente sabe de esto porque Santa Fe llegó a un acuerdo, Santa Fe firmó justamente este acuerdo para comprar 1 millón de vacunas CanSino que estarán llegando en las próximas semanas. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué tiene que saber la gente acerca de esta vacuna? Primero, que es una excelente vacuna. Es una excelente vacuna. Parte del estudio de fase 3, que es lo que determina la eficacia, se hizo en Argentina. Fue liderado por Fundación Huésped, que es una excelente fundación en el campo de la infectología. Es decir, miles de pacientes, de personas fueron vacunadas y otro grupo no fue vacunada, que es el grupo placebo. Tiene 2 o 3 características. Es muy segura, como todas las vacunas, muy segura. Es muy eficaz, estamos hablando de un 80 y pico % de eficacia para la prevención de la infección severa. Tiene la ventaja de ser una única dosis, no 2 dosis, sino una única dosis, cosa que es importante. Y la última ventaja significativa que tiene es que se puede mantener entre 2 y 8 grados. Entonces es mucho más sencilla la distribución. No tiene que ser menos 20 o menos 30 grados. En una heladera común la podés mantener. Así que yo creo que es muy bueno que el país haya cerrado, es muy bueno que Santa Fe haya cerrado un contrato para tener vacunas. La idea es que así como venimos de un escenario donde había un cuello de botella enorme a nivel de la disposición de vacunas, yo creo que eso se va a ir liberando paulatinamente, en gran parte porque algunos países centrales ya han prácticamente completado su campaña de vacunación. China, por ejemplo, hizo una tremenda campaña de vacunación en esa población enorme que tiene, ya tiene prácticamente un 60% de las personas vacunadas al menos con una dosis, y entonces quedan más, porque CanSino es de origen chino, quedan más dosis para ser exportadas. Entonces, en la Argentina hoy estamos en una situación, se está avanzando, tenemos cobertura a nivel nacional mayores de 60 del 85%, cosa que es un buen dato. Eso se refleja incluso en cuanto a eficacia en el promedio de edad de las terapias intensivas, que están saturadas, pero no más con gente de 70 años, porque están vacunadas y no ingresan a terapia intensiva, sino con gente de 54 años. Es decir, yo creo que hay 2 meses de enorme pelea para cuidarnos muchísimo, que es lo que tenemos que hacer, y para avanzar y poder vacunar a todas las personas mayores de 40 años, independientemente que tengan o no tengan comorbilidades. Y yo creo que llegamos al mes de agosto como un mes bisagra. En absoluto derrotamos la pandemia, en absoluto no vamos a tener que tener medidas de precaución, pero bueno, vamos a poder dejar de padecer estos tremendos altos niveles de contagios, y estos niveles que pesan tanto son personas fallecidas, ¿no? Que estamos en el orden de los 600 diarios, y es enorme ese número, enorme. Doctor, es decir que este mes para ustedes es un mes bisagra, pero se vienen 2 meses también, es decir, julio y agosto, de muchísima pelea contra el COVID, es decir, a no bajar los brazos y a seguir cuidándonos como hasta ahora. Así es, porque vos fíjate lo siguiente, hay medidas de restricción que se emplearon, hay que cumplir las medidas de restricción, hay que cumplirlas, y hay pautas. ¿Y por qué te digo que hay que cumplirlas? Bueno, porque hay ciertas pautas que yo, estando dando vueltas en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, evidentemente no se cumplieron en el fin de semana. Vos tenías bares con muchísima gente, o incluso algunos videos que circulaban en las redes de episodios en el interior del país, donde había en reuniones 100 o 200 personas sin guardar ningún tipo de protección, distanciamiento. Y no olvidemos que esta pandemia, ustedes lo mencionaban y es correcto, es más agresiva que la primera ola. Esta segunda ola se nutre de 2 variantes que antes no teníamos, que es por un lado la variante de Manaus y por el otro lado la variante británica. Ambas son más contagiosas, ambas son más agresivas. Entonces tenemos que extremar los cuidados y ser
muy, muy responsables en el comportamiento de cada uno de nosotros. Ahora, doctor, le consulto porque quizás es un mensaje erróneo que se da desde las autoridades, pero me parece que esta cuestión de aflojar con las restricciones, si vale la palabra aflojar o ir con restricciones menos estrictas, ha dado un mensaje equivocado y la gente me parece que tiene una sensación como que lo peor ya pasó. Eso, importantísimo lo que decís. Muy, muy importante lo que decís, porque he percibido esto en el trato incluso con alumnos de la Facultad de Medicina, que yo soy profesor en tercer año, y hay gente que viene estudiando. El hecho de que se hayan aflojado algunas restricciones, más allá de que estuvo bien o no la decisión, el hecho de que estemos hablando que tenemos una perspectiva de acá a 2 meses, quizás de habiendo vacunado a mayor cantidad de gente, construir un momento bisagra en la pandemia, eso no tiene que entenderse en absoluto como lo peor que pasó. Porque vos fijate, si yo te hago un promedio de personas fallecidas por día, lo peor no pasó, estamos en el orden de 500 y pico, 600 fallecimientos por día, mucho más de los fallecimientos diarios que teníamos en la primera ola. Y por otra parte, si vos te tomás el trabajo de recorrer las terapias intensivas, vos vas a ver que tenés un 20, un 30% de pacientes internados, a veces conectados al respirador, que son jóvenes, que antes no los veíamos, y son jóvenes que no tienen antecedentes de comorbilidades, y sin embargo terminan en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tenemos variantes que han demostrado, estas dos, Manaus y Británica, ser más agresivas. Entonces, muy importante el punto que ustedes señalan. Saquémonos de la cabeza que lo peor ya pasó. Saquémonos de la cabeza que en el Día del Padre, que viene ahora, nos vamos a juntar todos y vamos a hacer grandes reuniones. Saquémonos en la cabeza que ahora vienen las vacaciones de invierno y vamos a tratar de hacer vacaciones de invierno con grandes viajes y grandes rutinas, como si estuviéramos en una época donde superamos la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos muchísimo en este momento porque sigue siendo crítico. En febrero había, justo lo comentábamos cuando estaba el director del medio al aire, ¿no? Pero en febrero usted había dicho que la gravedad de la segunda ola en el país iba a depender del nivel de la vacunación y de los cuidados. Esto lo dijo en febrero. Y tenemos que seguir prácticamente de la misma manera, con una vacunación en progreso y con cuidados que tienen que seguir siendo extremos por parte de la población. Así es, absolutamente es ese. Ese es el mensaje que tenemos que decir, porque si no, a veces, digamos, en una entrevista vos decís, bueno, tenemos un horizonte cercano donde las cosas pueden estar mejor. El horizonte lo tenemos, y no es en el 2022, es antes, pero sigue siendo un horizonte. Tenemos que trabajar el camino, porque si estos episodios que tuvimos conocimiento de mucha gente no cuidándose, se repiten y se amplifican, vamos a llegar por ahí un momento de inflexiones en agosto, pero vamos a padecer un número de fallecimientos y de personas que aún no falleciendo van a adolecer de comorbilidades o secuelas durante toda la vida enormemente grandes. Entonces hay un horizonte, pero estamos en un momento crítico y las dos afirmaciones estas son las dos verdaderas. Doctor, y sí, a ver, supongamos que la gente se cuida, que la verdad que en estos meses van a ser buenos, que la vacunación va a seguir a buen ritmo. ¿Qué tenemos que imaginarnos que podría pasar si esto se cumple a partir de septiembre, por ejemplo, y a partir del ingreso de la primavera? En agosto, septiembre nosotros, si todo esto se cumple, pues el futuro depende de lo que hagamos cada uno, más allá del ingreso de las vacunas, que es ajeno a nosotros, los que no tomamos decisiones, ¿no? Si esto se cumple, vamos a tener que seguir usando barbijo, vamos a respetar pautas de distanciamiento social, pero vamos a estar en una situación donde prácticamente vamos a poder liberar con responsabilidad el conjunto de las actividades. Estamos hablando de actividades deportivas, estamos hablando de poder comer en restaurantes, estamos hablando de poder viajar al interior del país, estamos hablando quizás de poder empezar a viajar los que así lo pueden hacer al exterior, empezar a normalizar eso. No estamos en agosto-septiembre en inmunidad de rebaño, no estamos ya fuera de la pandemia en agosto-septiembre, en absoluto eso, pero sí vamos a estar todos con un nivel de tranquilidad mucho mayor. ¿Cuándo llegaría una inmunidad de rebaño? Que por ejemplo
tampoco llegaron, pero es por ejemplo lo que uno puede ver en Israel, en Estados Unidos, en Reino Unido, aunque ahora Reino Unido está muy preocupado por la variante Delta de la India, donde vos ves que hay espectáculos deportivos, que hay conciertos, que la gente se sienta tranquila a comer. Bueno, eso quizás nosotros tengamos que esperar quizás septiembre, octubre, noviembre, pero esperemos poder verlo durante el año 2021. Pero hay que trabajar en esa perspectiva. Es decir, es un destino que depende un poquito de todos nosotros, no es que nos cae de arriba. Doctor, habló en febrero, está hablando ahora en junio, esperemos volver a hablar con usted quizás pasado agosto o septiembre con esta perspectiva, que nos deja como enseñanza también. Le mandamos un fuerte abrazo desde Aire de Santa Fe, porque cada vez que tuvimos la oportunidad de hablar con usted, usted nos atendió, nos abrió las puertas en este momento de su oficina, porque además lo estamos viendo, y le quiero agradecer mucho porque el trabajo suyo y de todos los investigadores del CONICET, la verdad que en todo este tiempo ha sido enorme, así que agradecido desde ya. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos mantenemos en contacto. Les mando un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Con nosotros el doctor Jorge Hefner, inmunólogo e investigador del CONICET, hablándonos clarísimo lo que nos ha contado. Porque, a ver, esto estaba pensado, lo de la entrevista, más que nada por las vacunas, por todo lo que la gente piensa, por el miedo que hay también, por lo de la CanSino, que va a ser venidera dentro de un tiempito nada más. Hay gente con comorbilidades que no sabía que se podía anotar. Claro, bueno, eso tiene también. 40, 30 años y no sabía, y se está, bueno, se escucha y se entera y se anotan y la llaman a los 2 días. Por eso es tan importante esto, ¿no? A pesar de lo que uno supone que ya todo el mundo está enterado, no. Y la verdad que hay vacunas hoy y la intención es poder bajar en la edad de las personas que se están vacunando. Primero, apuntar las comorbilidades a la gente. Igual me parece muy importante lo que decía el doctor. Ante la duda y si tenés alguna enfermedad de base, médico clínico. Llamar al médico clínico, que nadie te conoce mejor que tu médico de cabecera. Entonces, tengo esto, doctor, ¿usted qué opina? Y en base a eso poder avanzar. Esta nota la van a ver reflejada en airedigital.com, porque las noticias en Aire de Santa Fe, primero siempre. En Aire de Santa Fe, las noticias primero siempre. Seguí disfrutando tu naranja con cuotas 0 interés. En Maites y Chemes, llévate todo en 10 cuotas sin interés. Exclusivo con naranja en Maites y Chemes. Para más información, consulta en naranja.com. Promoción única de la Super Naranja. Cajón de naranja, jugo y ombligo por 20 kilos de productos Nayara, 900 pesos. Y bolsón de verduras a 500 pesos. Pasá por Salvador del Carril, esquina Güemes.